Muy bien, entonces vamos a ir pasando los datos aquí. Bien, elaborar el capítulo cuarto del manual, el cual se llama o se titula Justificación Estadística. Una de las secciones importantes de este capítulo tiene que ver con el análisis o con reportar, ¿no? Con comentar cómo han salido los análisis de confiabilidad y de validez. Por ejemplo, este fue el análisis que hicimos la sesión anterior, ¿no? Nos habían salido dos tablas en la parte de confiabilidad. Entonces vamos a copiar estas tablas y lo vamos a ir pasando al Word. Esto es lo que ustedes también tienen que hacer con los datos de su test. Ya. Cuando se pasa el programa, o cuando se pasan las tablas al Word, se pasan normalmente así, en formato APA. En formato APA. ¿Ya? Estas fueron las tablas de la confiabilidad. Pero ojo, no solamente consiste en pasar las tablas nada más. Hay que acompañarlo de toda una redacción y de toda una explicación de cada uno de los pasos que hemos hecho. O sea, imaginemos que este documento va a ser leído por alguien que no sabe mucho de construcción de pruebas. O sea, un psicólogo sí, porque los manuales son usados por psicólogos. Repito, este es el capítulo 4 de nuestro manual. O sea, imagínate que estamos dentro del manual, de tu test. Y cuando una persona compra un manual, o sea, por eso se llama manual, ¿no? Cuando tú compras una televisión o una refrigeradora o un aparato electrónico, viene con un manual. Y el manual son los pasos, o cuando compras un juguete, ¿no? Y lo tienes que armar, el manual te dice los pasos de qué hacer para usarlo o para armarlo. Entonces lo mismo tenemos que nosotros poner de alguna otra forma qué es lo que hemos hecho en toda la parte estadística. Así que es importante empezar con una introducción, ¿no? Una introducción que me nos diga. Cuando se construye un test por primera vez, es importante analizar tres propiedades tales como la confiabilidad, validez y la sensibilidad. Este concepto lo hemos dicho reiteradas veces a lo largo de todo el curso, ¿verdad? Ya está. Muy bien, pero cuando ponemos esta introducción, de repente no todos van a saber qué significa cada una de estas palabras, ¿no? Así que es importante aclarar, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando entremos a la confiabilidad, por ejemplo, decir la confiabilidad es, y ponemos ahí una definición. Hay que sacarla y la puedes sacar de este artículo, justamente el artículo que hemos leído en la clase anterior y esta clase, Fiabilidad y Validez, de Prieto, ¿no? Entonces, cuando se poner el autor y el año. Acuérdate que bajo cita ZAPA se pone apellido del autor y año del autor, año de la publicación, ¿no? Ok. Lo mismo entonces cuando entremos a validez, ¿no? Que sería la segunda parte. También cuando vayamos a explicar la validez, tenemos que decir qué es la validez, ¿no? Una pequeña definición. Y obviamente tiene que ir con el autor y el año del artículo, del documento donde estamos sacando. ¿Ya? Muy bien, estamos acá, ¿no? Pero de frente, a ver, te pregunto, ¿de frente empezamos con la confiabilidad? ¿O qué fue lo que hicimos antes de calcular la confiabilidad? Es un manual, así que hay que contar paso a lo que fuimos haciendo. La pregunta es, ¿de frente calculamos la confiabilidad o antes de eso hicimos algo?
La depuración, muy bien, Paquita, muy bien. Pasar los datos al Excel y la depuración. Excelente. Entonces tenemos que explicar aquí en qué consistió la depuración. Ahora, yo hoy día en la teoría expliqué un poco de la depuración y te dije que estaba ligada con un tipo de validez. ¿Te acuerdas cuál era? O con una evidencia de validez. ¿Te acuerdas cuál era? Que tenía que ver con la forma como las personas contestan, ¿no? Con el proceso de respuesta, muy bien, Ana. Entonces, podríamos empezar a poner algo así, ¿no? Más o menos. No obstante, antes de iniciar el análisis de confiabilidad, es importante revisar las respuestas de las personas para conocer o identificar si existían algún tipo de patrón equivocado o incorrecto de respuesta. Y así que se tuvieron en cuenta, o que se tuvo en cuenta, 4 criterios para la eliminación de aquellos casos. ¿Cuáles fueron esos 4 criterios que aplicamos? Al momento de la depuración. ¿Cuáles fueron esos 4 criterios para eliminar casos? A ver, te leo, contéstame. ¿Cuáles fueron los 4 o algunos? No sé, de repente no son 4, eran más. De los criterios que hiciste en la depuración. Según qué depuraste. Muy bien, Xiomara, ¿no? Esencia. Esencia. ¿Qué más? Respuesta externa. Muy bien, Paquita. Deseabilidad social, ¿no? Incluso también respuestas contradictorias, ¿no? Deseabilidad social, la que mienta ante ítems que evidentemente son que todos hemos hecho, ¿no? Y respuestas incongruentes, o sea, ¿no? Un ítem, soy bonito, y el otro ítem, soy feo, y que lo haya respondido de forma, den mensajes distintos, respuestas incongruentes. Pero dime tú, ¿crees que baste con poner aquiescencia, la persona, el lector, el novato lector, vamos a suponer que alguien que no sepa mucho, que me lea, ¿va a entender qué significa cada uno de estos términos? ¿O qué es estos términos? ¿Lo dejo ahí o qué crees que tengo que poner? ¿Qué más tendría que poner? Definiciones, muy bien. Entonces procedes a buscar definiciones. Ya entendí, tú ya sabes lo que es porque yo ya te expliqué. Lo único que tienes que hacer es buscar una definición en diferentes artículos. Es un poco más confiable, ¿no? Una cosa es ponerlo como tú lo has entendido y otra cosa es ponerlo como lo cita un autor. Definición simple, ¿no? Y siempre la cita, ¿ya? Vamos a poner acá la cita. Esto, de repente encuentres un autor para los 4 o de repente encuentres un autor diferente para cada uno de ellos. Eso es lo que distingue a una redacción usual de una redacción académica, ¿no? La redacción académica tiene citas y el decir cita es decir que esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo, no sé, Muñiz, Prieto, Cronbach, qué sé yo, y así distintos autores en el terreno de la psicometría. Ya está. Entonces, acá podemos seguir la narración. Una vez aplicados estos criterios, ahora la data queda preparada para iniciar
con la confiabilidad. Ahora sí, ya terminé este primer apartado, ¿no? De repente aquí empecé con confiabilidad 1, de repente no hay una regla que te dice cómo estructurar la información, pero se me ocurre que puedo poner mejor aquí un subtítulo que sea depuración o limpieza de la data. Como te estás dando cuenta, yo misma estoy armando ahorita una especie de, llamémosle plantilla. Este documento Word yo te lo voy a pasar, ¿ya? Y por eso lo estoy haciendo así, ¿no? No lo estoy definiendo yo, porque imagínate, si yo pusiera ahorita todas las definiciones, tú lo vas a tener muy sencillo, solamente vas a tener que sacar las tablas y poner las tuyas y ya está, ¿no? Y de repente nunca lo lees esto. Entonces, por eso estoy redactando como que una especie de guía y otra información para que tú completes. Bien, estamos ahora sí, ya hicimos esta primera parte. Hasta aquí, ¿se está entendiendo lo que estamos haciendo? Confírmame. Ya, muy bien, seguimos. Hasta aquí, acuérdate, este capítulo está dentro del manual, ¿ya? El trabajo final del curso consiste en crear un test y su respectivo manual. En el manual está toda la información. Mira, yo te voy a compartir otro manual, ¿ya? Este es otro manual de, de otro equipo, ¿no? Pero de nuestra misma universidad. Y acuérdate que tú hiciste esto, tú hiciste ya introducción, tú hiciste descripción general e hiciste normas, ¿no? Esta primera parte para la T1 creo que me entregaron, ¿verdad? Acá vas a ver lo que hizo este grupo, hasta puso algunas, esta es su versión final, obviamente, ¿no? Es su versión final, o sea, mejoraron. Por ejemplo, pusieron el link de su test. Tú ya puedes poner esto porque ya tienes el link. Pusieron eh, pantallazos de su test virtual, ¿no? Normas para la utilización. Hablaron del consentimiento informado y pusieron su imagen. Esta parte de aquí, estos detalles, yo no le dije al grupo, por ejemplo, pero este fue un grupo que a iniciativa propia puso estos detalles, porque se dieron cuenta que el manual imagínate que tú vas a vender tu test y que lo va a comprar una persona. Entonces, a ti te gustaría comprar un manual donde te expliquen paso a paso qué es lo que hacer, ¿no? O qué construir la prueba. Entonces, tú puedes mejorar aún esta parte. Este grupo hizo 53 hojas. Ese es su trabajo final. Mira, sus anclas, aquí está. Esto puede seguirse mejorando todavía. Ya está, bueno, eso ya me entregaste. Acá viene justificación estadística. Esto es lo que estamos haciendo ahorita conmigo. Y esta parte puede llegar a tener 10 hojas, 20 hojas de repente o menos, ¿no? Este es un poquito una parte de datos, ¿no? Datos del esto, podemos conversarlo luego. Y acá viene, mira, análisis estadístico. Todo test debe tener las siguientes propiedades. Confiabilidad, esto ya lo escribí, ¿no? Pero este grupo lo ha hecho diferente. Mira, este grupo ha puesto definiciones pequeñas de cada uno de ellos, ¿no? Ha puesto acá cita, ¿no? Muñiz, Prieto y Delgado, ¿no? Autores de los artículos que ya los hemos leído. Empezó luego con confiabilidad. Por ejemplo, este grupo no puso la parte de depuración. Nosotros sí, pero no lo hace malo. Simplemente él hace que nosotros, nuestro formato que ahorita estamos elaborando, a mayor información tengan, mejor. Pone una definición. Y esto, con esto vamos a seguir. Aquí están las tablas, mira. La tabla 1, la chiquita, y aquí está la otra tabla, la tabla 2. ¿Ya? Entonces, puedes guiarte también de este manual. Yo este manual también le voy a pasar a tu delegado para que lo comparta con ustedes. ¿Ya? Nosotros estábamos acá entrando confiabilidad. Te decía entonces, en confiabilidad es importante empezar con una definición de la confiabilidad. Listo. Pero también, ¿qué más debería yo decir de la confiabilidad? Acuérdate la pizarra que hicimos hoy en clase. Cuando yo estaba explicándote la confiabilidad, solo te dije la definición de la confiabilidad. ¿Qué más puedo decir de la confiabilidad? Además de la definición.
Los métodos, muy bien, Ana, los métodos. Sí, también puedo decir por qué es importante la confiabilidad. Eso puede estar dentro de la misma definición, ¿no? Y también existen tres tipos o métodos de confiabilidad. Y escribimos ahí cuáles son, ya los expliqué. Primero, segundo, tercero. ¿Eh? Pero no hemos usado los tres, hemos usado uno. Explicar, sigo contando. En este test se aplicó la confiabilidad ponemos ahí la confiabilidad. ¿Cuál es? Y puedo un poquito definirla mejor, ¿no? Definir y poner citas. Entonces, hasta aquí ya estoy diciendo qué es la confiabilidad, qué tipos de confiabilidades hay y cuál es la confiabilidad que se está aplicando en mi test. Ahora sí, entro a la tabla. Siempre que se ponen las tablas, se pone numeradas. Tabla 1, punto, el título va abajo. Por ejemplo, Jamovi es un programa en inglés, por eso siempre que salen las tablas van a salir en inglés. Pero es ideal que yo ponga un título en español, ¿no? Puede ser el mismo título que está aquí traducido al español o un título un poco más claro. Yo puedo poner los títulos a las tablas, ¿no? Por ejemplo, confiabilidad general de la prueba. Porque este es la confiabilidad general que dice y esta confiabilidad general que me dice Omega. Y de repente esta otra tabla, abajo, la puedo llamar tabla 2, punto aparte. Y de esta tabla, ¿qué era lo importante? Esta columna. Siempre que nos queremos fijar en un solo dato de una columna, por ejemplo, en esta tabla tiene muchos datos. Tiene media, tiene desviación estándar, tiene el alfa y el omega si se elimina el ítem. Pero cuando hicimos esta tabla, no usamos ni esta columna, ni esta columna, ni la primera, ni la segunda. Solo me centré en la tercera. Entonces, para que el público que lea mi manual sepa que yo me centré en la tercera y que solo utilice la tercera, la pinto con un sombreado especial, como para llamar la atención, ¿no? O la pongo negrita. ¿Y qué era esta tercera columna? Esta tercera columna me indicaba, y es el título que voy a poner, la correlación del ítem, se llama correlación corregida, del ítem con el test. Puedo ponerle ese nombre o puedo ponerle este otro nombre. Dice de discriminación. Y es que son estos valores. Acá utilizamos un criterio. Acá el criterio fue eliminar aquellos ítems menores a 0,200. Por eso que verás que todos los ítems están ya por encima del 0,200. ¿Ok? Ya estoy poniéndome las pistas. Y a eso se llama índice de discriminación. Mientras el ítem tenga mayor valor, discrimina más. Por ejemplo, entre el ítem 1 y el ítem 3, ¿ves aquí? Entre el ítem 1 y el ítem 3 tiene mayor valor de correlación que el ítem 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ítem 3 discrimina mejor, es mejor ítem. Pero mejor ítem que el ítem 3 es este, mira, el ítem 7. El ítem 7 rinde mucho mejor que el ítem 3 y que el ítem 1 incluso. A eso se llama índice de discriminación. Esto de eliminar aquellos ítems menores de 0,200, dijo Klein en 1896. Ah, vamos acá, seguimos, porque todavía no he redactado. Estoy poniendo como que ideas, nada más, ¿no? Ya, acá decíamos entonces la definición de la confiabilidad, los tipos de confiabilidad, cuál fue la confiabilidad que salió en mi test. Ahora puedo poner aquí. Ahora, ¿cómo salió en este test? ¿Qué quiere decir estos datos, no? En este test se calculó confiabilidad por medio de los estadísticos alfa de Cronbach y omega de McDonald.
Como ya lo habíamos dicho en la pizarra, son dos estadísticos que calculan la confiabilidad. Pero nosotros trabajamos en base a un criterio y podemos poner algunos autores. Por ejemplo, un Campo Arias de Oviedo, 2008, el valor del omega de McDonald debe ser superior a 0,70 o incluso 0,65. O sea, ese es el valor que debería cumplir para decir que es confiable, ¿no? En el caso de alfa, mientras que para el alfa de Cronbach, voy a poner aquí los autores. Un Sicchetti, este es un autor que estaba en una de las diapositivas, me parece que la clase 9, según Sicchetti, para el alfa de Cronbach, según Sicchetti, se toman diferentes rangos. Por ejemplo, ya te estoy dando estos autores, ¿ah? Menor a 0,700 es una confiabilidad inaceptable. De 0,700 a 0,800 es una confiabilidad aceptable. De 0,800 a 0,900 es una confiabilidad buena. Y de 0,900 a más es una confiabilidad excelente. Ahora sí, en este párrafo solo he dado los valores de cómo debería ser omega y de cómo debería ser el alfa. Los valores de confiabilidad de este test se verá en la tabla 1. Entonces, le estoy diciendo a la persona que me va a leer que se fije, ¿no? Que lea la tabla 1. Estos son. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Pongo acá. Aprecia en la tabla 1 el omega de McDonald fue aceptable. Ahora uso este criterio, ¿no? Comparo este número contra estos criterios establecidos. Fue aceptable ya que superó 0,700. De igual forma, el alfa de Cronbach. ¿Cómo fue? A ver, mi alfa fue 890. ¿En dónde está? Bueno, ¿no? El alfa de Cronbach fue bueno por estar dentro del rango de 0,800 a 0,900. Punto. De esta forma se concluye que el test es confiable, ¿no? Tanto por el omega de McDonald como por el alfa de Cronbach. Punto final para la confiabilidad. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta entonces cómo es el proceso de redacción? Tenemos que poner definiciones, tenemos que marcar los criterios y tenemos que interpretar según estos criterios cómo salen nuestros resultados, comparándolos. Y llegamos a esta conclusión. Con esta conclusión estoy diciendo que mi alfa, perdón, o sea que mi test en general es confiable por cualquiera de los dos estadísticos. Ah, pero me faltaba, mira, me falta todavía para confiabilidad. Por otro lado, en cuanto al rendimiento de cada uno de los ítems, ahora ya no estoy hablando del total, ahora estoy hablando de los ítems. En cuanto al rendimiento de los ítems, se analizará su desempeño del
llamado ítem es corregida. Punto seguido. Según, ¿recuerdas lo que habíamos escrito el autor? Hay que manejarnos con autores. Según Klein, ya lo vuelvo a escribir. El año también puede ir solito. Los ítems deben de superar 0,200. Caso contrario, se procederá a eliminarlo, porque eso fue lo que hicimos con los ítems. Aparte, en la tabla 2 se observa los ítems que sí cumplieron el criterio, habiéndose eliminado los ítems. ¿Cuáles ítems se eliminaron? Pues los que no están acá. ¿Qué ítems no están? El 2, el 4, el 5, el 8. Entonces tengo que reportar eso aquí, ¿no? Habiéndose eliminado los ítems 2, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 20, ¿no? Y 20. Punto. A ver, eran 25 ítems. ¿Cuántos ítems tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces tienen que haberse eliminado 8. ¿Tengo ya los 8? 3, 6, 8. Así es. Entonces continúo. Habiéndose eliminado los ítems tal y concluyendo este test con 17 ítems. 17 ítems. Punto. Puedo poner acá, si quieres, ver tabla 2. Tiene la tabla, a veces no es bueno dejarlo con una tabla sola, o sea, que cierre, sino que puedo poner un datito más, ¿no? De esta forma, se han reportado es se ha comunicado, ¿no? Se ha reportado la confiabilidad total de la prueba y de sus respectivos ítems. Ahora sí, con eso ya estoy terminando esta parte. Bueno, esto ya lo puedo eliminar porque ya lo puse aquí. Este es el título, la tabla y continúo con esta redacción. Ya está. Ahora sí, entro a validez. ¿Viste? Eso es todo lo que tienes que hacer. Esta es la plantilla que te voy a pasar. Tú puedes mejorar esta redacción mía. Mira, yo ahorita lo estoy haciendo como me viene a la mente, nada más. Pero tú puedes ser un poco más técnico, más ordenado. Fíjate el modelo, ¿no? Por ejemplo, este grupo, de este otro manual, ¿no? Ha cambiado la redacción. Vas a ver que ellos lo redactan diferente a mí. Pero eso está bien. Mira, ponen hasta una cita en inglés, ¿no? Aquí está su otra tabla, ¿no? Mira cómo lo han puesto de plomito, lo han subrayado o lo han resaltado de negrita. Han puesto aquí un poco, han incluso redactado los ítems. Mira, el ítem 30 y puso el ítem. Soy consciente de haber aprendido a perdonar. Este es un test de perdón. De repente se me ocurre que aquí puedes redactar todos los ítems para que así la gente que te lea sepa y tenga una idea por qué se eliminó el ítem 2, por qué el ítem 4. Porque hay que ser curiosos. No sé si te has puesto a revisar el mensaje del ítem que has eliminado. O sea, no es solamente cuestión de número. Ah, ya lo elimino porque es menos de 0,200. Ya está. Y automática. También es bueno, a ver, dar una lectura al ítem 2, ¿no? De repente era justo uno de los ítems que el grupo no estaba de acuerdo en que vaya, por ejemplo. O de repente el ítem 5 se eliminó y justo coinciden que los jueces le habían dado un B de Aiken bajo, pero no tanto, porque si no hubiera sido eliminado, pero era uno de los B de Aiken más bajos, por ejemplo. Y vas a encontrar congruencias en todo ese proceso. Hasta aquí, en lo que es confiabilidad, ¿está quedando claro? Vamos a ir guardando. Confírmame, por favor, si hay alguna duda de esto de confiabilidad.
Ya, muy bien. Sí. Vamos, ya, hasta aquí hemos cerrado con confiabilidad. De hecho, hemos visto la teoría de la clase pasada en Yamovi y ahora estamos cerrando la redacción de confiabilidad, ¿no? Paso a paso, cómo es lo que debes de escribir o poner. Muy bien, vamos a entrar a validez. Ya hablamos de la teoría de validez. Vámonos un rato al programa porque hay algo que te tengo, perdón, a nuestra pizarra. ¿Ya? Cuando se habla de, como ya te he dicho varias veces, un test, ¿no? Cuando se habla de un test psicométrico, de las tres propiedades es la validez. La validez, ya sabes que tiene 5 evidencias de validez, pero una de ellas es la validez por medio de la estructura interna, ¿no? La validez basada en la evidencia de la estructura interna. Ya estamos. Y yo te dije que la estructura interna se va a medir con el estadístico análisis factorial. Análisis factorial. Este es un estadístico. Es un estadístico complicado, un poquito complejo. Pero aquí, en análisis factorial, hay dos aproximaciones, o si quieres entenderlo como tipos. Vamos a poner acá aproximaciones o tipos. ¿Cuáles son? El análisis factorial exploratorio, conocido como AFE por sus siglas. Y el otro, el análisis factorial confirmatorio, conocido como AFC. La diferencia es que se utiliza el análisis factorial exploratorio cuando se va a construir un test por primera vez, ya que no cuenta con una estructura teórica sólida. O sea, la teoría que es usado, y cuando digo con una estructura teórica son las dimensiones, ¿no? Es decir, las dimensiones. Incluso los ítems son nuevos, ¿no? Claro, porque tú mismo los has redactado con tu grupo, ¿no? Y no se sabe si realmente está midiendo la dimensión. Por eso le vamos a pedir al programa que explore cuántas dimensiones hay, ¿no? Su función del análisis factorial es detectar el número verdadero de, se llama factores o dimensiones, es lo mismo. Por otro lado, el análisis factorial confirmatorio. Se utiliza cuando se va a adaptar un test. Usualmente es un test ya conocido y usado en otro país. En otras palabras, no hay dudas de que ese test es bueno, de que ese test
es bueno, pero tenemos que confirmar que realmente las dimensiones que tiene son propicias o adecuadas para nuestro país, para nuestro contexto. Por ejemplo, yo te he hablado en algún momento de la teoría triangular del amor de Robert Sternberg, ¿verdad? De los tres componentes del amor de esa teoría. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que es que es intimidad, pasión y compromiso. Pero esa es una teoría americana. ¿Será que nosotros los latinos, especialmente los peruanos, el amor que se ha estudiado ahí en América será igual al amor acá en Perú? Si bien es cierto, la teoría de las teorías son universales, ¿no? Se llama teoría, como la teoría de la gravedad, ¿no? La teoría de la gravedad. En todo país hay gravedad, en China, continentes, en Europa, Asia, América, se aplica en todo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y de repente el amor sí sea igual aquí en Perú. Ok, tú dices que no. Eso se llama hipótesis, ¿verdad? Tú sospechas que no. Pero para estar 100% seguro, tenemos que corroborarlo, tenemos que confirmarlo. Aplicaríamos un análisis factorial confirmatorio. Y el análisis factorial confirmatorio me va a confirmar si esas tres dimensiones que aparecen en América sobreviven aquí en Perú, o de repente ya no son tres, aquí en Perú son dos, o de repente no son tres, son cuatro o cinco. ¿Se entiende qué es lo que busca el confirmatorio a diferencia del exploratorio? En nuestro caso, estamos creando un test por primera vez, hemos usado una teoría, hemos redactado ítems en base a esas teorías. Aparentemente nuestros ítems están calculando las dimensiones, puede que sí, puede que no, porque no somos muy expertos en la teoría que hemos elegido. Así que es propicio aplicar en este caso un análisis factorial exploratorio. ¿Bien? Ya, confírmame hasta aquí, si me estás entendiendo estas dos diferencias y la función de un análisis factorial en sí, lo que busca. Ok, muy bien, vamos a profundizar un poquito qué hace el análisis factorial, ¿ya? El análisis factorial es también conocido como reducción de dimensiones. También se le llama así, reducción de dimensiones. ¿No? Voy a hacerte un dibujo así tipo una explicación con tipo manzanitas y peritas. ¿Ya? Vamos a suponer que este es un test, ¿sí? Este cuadrado. Y que adentro hay ítems, ¿bien? Estas bolitas. Vamos a suponer que cada una de estas bolitas son ítems. Como te das cuenta, algunas bolitas son más chiquitas, otras bolitas son más grandes, porque algunos ítems son más importantes y otros ítems son menos importantes. ¿Dónde yo me doy cuenta si el ítem aporta mucho o aporta poco? ¿Con qué estadístico, te acuerdas? Sale en la tabla de Yamovi. ¿Cómo yo puedo saber si es mejor el ítem 1 o si es mejor el ítem 8 o si es mejor el ítem 12? ¿Viendo qué cosa del ítem? Sí, muy bien, pero es que la correlación es qué tanto el ítem se relaciona con otro ítem, pero ahorita yo no quiero ver qué tanto se relacionan, yo quiero ver el ítem individual, por sí solo, qué tan útil es el ítem. Exacto, está por ahí, tiene que ver con eso, Ashley.
Si el ítem pasa el 0,200 es porque es efectivo y a mayor valor es mejor. ¿Cómo se llama ese estadístico que nos da el 0,200, esa columna? Fíjate en tu tabla de Yamovi, esa columna que encabeza esos valores más altos de 0,200. No, el Cronbach es del test. Fíjense en la segunda tabla de confiabilidad. La columna que sombría de plomo. ¿Cómo yo sé si un ítem es mejor que otro? Viendo su índice de discriminación. El índice de discriminación, el cual debe de ser mayor a 0,200. Y mientras más valor, o sea, mientras más alto es, el ítem discrimina más. ¿Sí? Bien, tenemos este test. ¿Sí? Tenemos este test. No sé cuántas bolitas habré dibujado. ¿Alguien las contó? ¿Cuántas bolitas hay acá adentro? ¿Cuántos círculos? Entonces, en este momento, ¿no? Yo tengo aquí un test conformado por, no sé, 30, ¿será? Supongamos por 30 ítems. Y yo le voy a pedir al análisis factorial que haga el siguiente trabajo, especialmente el análisis factorial exploratorio, que es el que vamos a utilizar. ¿Sí? Yo le voy a pedir al AFE, análisis factorial exploratorio, que encuentre entre estos ítems cómo yo los puedo. Ah, acá hay otra palabra que está muy vinculada, gracias María, que está muy vinculada al análisis factorial. Y es que el análisis factorial sirve también para, lo voy a poner en negrito, agrupar ítems, para agrupar ítems. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer el análisis factorial. O sea, va a agrupar a los ítems para que formen factores. Entonces, ¿qué es un factor o dimensión? Un conjunto de ítems correlacionados. ¿Y qué es correlacionados? Que se relacionan bien. Por ejemplo, en un salón de clase, dime sí o no que hay grupos, ¿verdad? En todo salón hay grupos. Pero seguramente tú te llevas mejor con un grupo, ¿no? Que con otro grupo. Entonces diríamos que cuando forman grupos de trabajo normalmente los haces con los mismos integrantes, con las mismas personas. Entonces, supongamos que estamos en el salón y que digo, chicos, formen grupos. Y que no importa que diga de la cantidad de grupos. O sea, no es que los grupos tienen que ser del mismo número. Por ahí alguien me pregunta, Miss, ¿de cuántos? Yo le voy a decir, no importa, de la cantidad que ustedes quieran. Entonces se van a formar los grupos de forma natural, espontánea. Y por ejemplo, de repente se forma un grupo de 5 alumnos, por el fondo un grupo de 9 alumnos, más a la otra esquina un grupo de 3 alumnos. Y también van a haber alumnos que van a quedar sueltos, solos, porque de repente no todos se identifican con un grupo. Entonces yo le voy a decir esto al análisis factorial. Análisis factorial. De estos ítems que tienes aquí, por favor, agrúpalos. Dime cuál es la mejor forma de agruparlos a estos ítems. Entonces el análisis factorial va a hacer esto. Va a decir, mira, estos ítems tienen algo en común. Están correlacionados. Vamos a llamarle a estos ítems dimensión 1. Acá también hay otro grupo de ítems. Estos otros ítems también están correlacionados entre sí. Vamos a llamarle a este grupo de ítems dimensión 2. Acá también encuentro otro grupo de ítems, o sea, un tercer factor. Bien, vamos a llamarle a este dimensión 3. Y también encuentro que estos otros ítems guardan algo en común. Vamos a llamarle dimensión 4.
pero me he dado cuenta que estos dos ítems están solos. Este ítem de plomo y este ítem de verde no tienen nada en común con los otros grupos de ítems. Estos ítems no pueden estar solos, porque para que exista un factor mínimo, anótalo, debe de haber de 3 a 5 ítems. Claro, si no, no hablamos de grupo, ¿no? Hablamos de pareja. Algunos autores recomiendan el número 4, por estar intermedio entre el 3 y el 5. Entonces, como estos ítems no pueden estar solitos y no se pueden juntar tampoco entre ellos, serán eliminados por no encajar en la estructura de la prueba. Conclusión, el análisis factorial me acaba de encontrar, ¿no? Vamos a anotar que inicialmente, como nos dice María, habían 49 ítems. Pero ¿cuál es ahora el producto final? Ya terminé el análisis factorial y ha concluido con 47 ítems organizados en 4 dimensiones. Si te das cuenta, no tiene por qué tener la misma cantidad de ítems por dimensión. Por ejemplo, la dimensión 4 tiene 3, 6, 9 ítems. La dimensión 2 de los rojos tiene 10 ítems, ¿no? Y así sucesivamente. La dimensión 1 tiene 12 ítems. Entonces, los ítems ya quedan finales. Estos son los ítems finales. Esta es la forma como se están agrupando. Y mi test ya no tiene 49 ítems, que tienen 47. Pero como estoy eliminando 2 ítems y estoy en validez, ¿qué crees que debo actualizar si acabo de eliminar estos 2 ítems? ¿Qué debería yo de actualizar? Si ahorita todo esto era validez. Y al eliminar 2 ítems, ¿qué más cambia en mi test? La validez me ha ayudado a detectar que tengo 4 dimensiones, pero que tuve que eliminar 2 ítems. Ese hecho de eliminar 2 ítems es solamente los elimino o que también se va a ver perjudicado. Muy bien, Ana, la confiabilidad, efectivamente, porque acuérdense que la validez es la segunda etapa, la primera etapa fue la confiabilidad y entra al proceso de validez los ítems que habían sobrevivido en confiabilidad. O sea, supongamos que en mi tablita de confiabilidad que te acabo de mostrar tengo 49 ítems. Si elimino 2, mi confiabilidad se sigue quedando con 49. ¿Qué debo de hacer? Debo regresar otra vez a calcular la confiabilidad, ahora sin estos 2 ítems que acabo de eliminar por validez o por falta de validez. Esperando que estos 2 ítems no disminuyan la validez por debajo, perdón, la confiabilidad por debajo de 0,800. Entonces es así. Primero empiezo con confiabilidad. Confiabilidad elimina ítems. Luego esos ítems que sobrevivieron pasan a validez. El fin de la validez principal es agrupar los ítems, pero en su camino, como aquí en este ejemplo, puede eliminarlos. ¿Y qué quiere decir eso? Que tengo que regresar de confiabilidad para eliminar aquellos ítems que ya no serán recibidos, ¿no? Y ahí termina mi proceso de validez. Eso se llama análisis factorial. Bien, hasta aquí. Este es el concepto de análisis factorial y ahora sí, vamos a ir al programa para ponerlo en práctica. Pero primero confírmame, a ver, te voy a hacer algunas preguntas, a ver si se ha entendido, ¿ya? ¿Qué es un factor? ¿Qué es un factor? Un conjunto de ítems correlacionados. Muy bien, Ana. Ana Zabaleta. Listo. Antoinette. Muy bien, Antoinette, pero ahí te faltó una palabra importante. Correlacionado.
pero igual, siempre la participación es buena. Antoinette Achon. Ya está. Sí, a ver, otra pregunta. ¿Cuál es el otro nombre con el que se le conoce a los factores? ¿Con qué otro nombre se le puede llamar a un factor? ¿Con qué otro nombre? Factor o también, ¿de qué otra forma se... Muy bien, muy bien. María Ramírez, Alanis, Angélica, Renato. Ramírez, Alanis, Angélica Jara y Renato Calderón. Ya está. Efectivamente, como está acá, mira, en la partecita de acá, factores, dimensiones y otro nombre más. A ver, ¿quién da con este? Creo que sí lo dije, no me acuerdo. Otro nombre sinónimo, factores, dimensiones o, vamos a ponerlo, componentes. También se le puede llamar así. ¿Ya? Factores, dimensiones o componentes. Otra pregunta, a ver, vamos con otra pregunta. ¿Cuánto es el mínimo de ítems necesarios para formar un factor? De 3 a 5, muy bien. ¿Y si fuera un solo número? Un solo número, ¿no? 4. Perfecto, muy bien, muy bien. Listo. Otra pregunta, vamos con otra pregunta. Esta validez, ¿cómo se llama? Esta validez que estamos calculando, ¿cómo se llama? Estructura interna, muy bien, Ana. Muy bien. ¿Cuál es el otro nombre del análisis factorial? ¿Cuál es el otro nombre del análisis factorial? Muy bien, María Alejandra, muy bien. Muy bien, Carlos, Antoinette, Rubí. Reducción de dimensiones, muy bien, Diego. Cuando se construye un test, ¿qué aproximación de análisis factorial es adecuado aplicar? Cuando se construye un test por primera vez, ¿qué aproximación de análisis factorial es adecuado aplicar? El AFE, muy bien, el exploratorio. Perfecto, análisis factorial exploratorio. Listo. Muy bien, listo. Ese es el concepto, ¿sí? Esas son las ideas principales. Ahora sí. Ah, bueno, algo más, porque igual lo vamos a ver adentro en el programa. ¿Tú crees que todo test podrá tener análisis factorial? ¿Tú crees que todo test podrá tener o se podrá realizar análisis factorial? La respuesta es no. Para aplicar un análisis factorial se deben de cumplir, se debe de cumplir dos supuestos, ¿ya? Dos supuestos o requisitos. Dos supuestos o requisitos. Uno de ellos, la prueba de esfericidad de Bartlett, la cual tiene que ser
la significación menor a 0,05. Ese es el criterio. Y el otro estadístico es el KMO o prueba de adecuación muestral. Y debe de ser el overall. El overall es el todo. El valor general debe de ser mayor a más de 0,750. Estos de aquí son entonces dos requisitos del análisis factorial. Y eso es lo primero que vamos a calcular. Requisitos del análisis factorial. O supuestos del análisis factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett, vamos a ver la significación que sea menor a 0,05 y el KMO, el cual es la prueba de adecuación muestral, donde su valor overall, que significa total, debe ser mayor a 0,750. Si estos criterios cumplen en tu base de datos, en tu test, tú empezamos con el análisis factorial. Y si no cumple, quiere decir que tu test no puede pasar por análisis factorial. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué implicación tendría? Que simplemente tu test no puede tener validez por estructura interna. O sea, una evidencia menos, ¿no? Solamente hasta ahora se está quedando con validez de contenido. Ya está. Muy bien. Vamos vamos a aplicar esto. Ya, vamos a aplicar esto ahorita. Esta es la pizarra entonces de análisis factorial. Tómale una foto, grábala, no sé, guárdala y nos vamos al programa. Me salgo de la pizarra entonces. Ya está. ¿Cómo se calcula el análisis factorial en la base de datos? Así. Hasta aquí habíamos hecho la confiabilidad, ¿ya? Cierro acá, cierro esa flechita. Muy bien. Me voy a calcular la validez y nos vamos a factor. Y luego nos vamos aquí al centro, mira, análisis factorial confirmatorio, análisis factorial exploratorio. ¿Sí? Le damos clic aquí en exploratorio. Como te dije, solo vamos a introducir los ítems que pasaron la etapa anterior, ¿no? Es decir, esta tablita, mira, ¿te acuerdas? Que aquí no están algunos ítems. Yo lo que estoy haciendo es pasar todos y es más fácil eliminarlos. Eliminar los anteriores. En este caso, ¿cuál no estaba? El 2 no estaba, el 4, el 5, ¿no? 2, 4, 5, el 8, el 12, 18, los estoy sacando. 8, 12, 18, está, ¿qué más me falta? 19 y 20, ¿no? Miremos acá. 19 y 20 tampoco están. Está. 19 y 20. Ahora sí. Recién estoy, ahora tengo, a ver, me aseguro que sean 8 los que estaban afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correcto. Eso quiere decir que estoy entrando a validez con 17 ítems. Ya. Y iban a aparecer varias tablas. Bueno, una por ahora, ya está. Efectivamente, la tabla más importante. Voy a darle, acá mira lo que dice, assumption checks, o en otras palabras, los supuestos, ¿no? Vamos a ver si cumplen. Y aquí está, mira, test de esfericidad de Bartlett. ¿Te acuerdas la pizarra? Los dos requisitos, test de esfericidad de Bartlett y KMO, que es medida o prueba de adecuación central, perdón, de adecuación muestral, sampling, ¿no? Adecuación muestral. Activo los dos y apliquemos a ver si se cumple el criterio. Yo te dije que la significación de Bartlett tiene que ser inferior o menos de 0,05. Y te dije que el KMO tiene que ser el overall superior a 0,750. Vamos a ver, esta tabla no lo tiene. Me voy abajo porque acaban de salir dos tablas. Aquí está. Prueba de esfericidad de Bartlett y la otra KMO. Entonces lo que voy a hacer es copiarlas. Vamos a copiarlas. Las voy a pasar aquí.
Muy bien, entonces, como sabes, las tablas tienen que ser correlativas, ¿no? Me había quedado en la tabla 2. Ya. Pero sigamos a ver por acá. Habíamos dicho que la validez es tal, y el autor. También tengo que decir las evidencias de validez son, ¿no? ¿Te acuerdas que son 5? 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente, defínelas, ¿no? Aunque, acuérdate que acá tenemos las instituciones AERA, APA, NCME, 1999. Está en el artículo que acabas de leer. Gente, de esas cinco validez, ¿cuál íbamos a usar? ¿No? Íbamos a usar las evidencias, o sea, las que estamos aplicando, evidencias de validez basada en el contenido. Una, dijimos que eran 3. La otra, evidencias de validez basada en el proceso de respuesta. 2. La otra, evidencia de validez basada en la estructura interna. No es que estoy escribiendo los 5 tipos, ¿ah? Si este es 3 validez, entonces 3.1, 3.2 y este 3.3. Lo que estoy haciendo en este momento es que dentro de cada una de estas tenemos que reportar las pruebas de que hemos calculado. Por ejemplo, tú me dijiste que la validez de contenido estaba en la parte de jueces y la parte piloto. ¿Qué puedo poner yo aquí para justamente dar fe, dar prueba que sí hemos hecho validez de contenido en nuestro test? ¿Qué información podría poner yo acá? No solamente es que yo diga que se aplicó en el test, debo de reportar con algunos datos numéricos, ¿no? Esa sería la forma en que me creerían que sí tiene validez de contenido. Muy bien, correcto. Veo que me están siguiendo la línea. Muy bien, Katia, Xiomara, Antoinette. Muy bien. Efectivamente, la tabla, acá entonces te voy a poner una nota. Pones aquí tu tabla del B de Aiken que calculaste en el Excel. Como sabes, toda tabla debe tener formato APA. Entonces, sabemos que Excel no nos da nada de formato APA, pero tú le creas el formato APA. ¿Ya? Por ejemplo, y también podemos redactar cómo hicimos la revisión de jueces. Puedes comentar cuántos jueces tuviste, qué método de juez aplicaste, que ya me dijiste, lo vimos en la pizarra cuando inició la clase. Agregados individuales, el B de Aiken. Sería interesantísimo que coloques por qué el B de Aiken. ¿Qué es el B de Aiken? ¿Por qué no se usaron los otros estadísticos? Hay una lectura aquí. ¿Ya? Hay una lectura que te puede ayudar. Creo que te la pasé antes. Pones en Google B de Aiken. Aquí está. Miguel Escurro PDF. Cuantificación de la validez de contenido. Creo que sí te la hice. Creo que sí te la hice leer. No me acuerdo bien. Pero te paso el link. Ah, no, acá no puedes. Pones así nada más, ¿ya? Igual que esto está quedando grabado, yo les voy a dar la grabación. Pero aquí, como ves, Luis Miguel Escurra, en un artículo de la Católica, habla qué es la BDI, quién habla autores, mira, habla de la prueba binomial que no usamos, acá habla del BDI, que ya tienes ahí la cita, Aiken 1980-1985 es el artículo, perdón, este estadístico. Entonces, si gustas, ¿no? Ojo, si gustas, obviamente, siempre es mejor, mientras más fundamentación hay, más citas hay, ¿no? Porque el BDI. También podemos poner acá la prueba piloto. Puedes poner, no sé, de repente un pantallazo de cómo fue tu prueba piloto, de los comentarios que te hicieron, de las preguntas, ¿no? Narra, cuenta cómo fue. Miremos aquí el modelo del otro manual. Mira, este es el otro manual que ya está terminado, validez. Habla de definición de validez.
Entre la validez de contenido, mira, jueces expertos, dice que fueron de psicometría y del tema, los puntajes del 1 al 5, el criterio de Bedeiken por encima de 0,50, miren su tabla. Eso fue a tabla Excel, pero ellos le han dado formato APA, ¿no? Ahí está sencillo, sus ítems. Acá también puedes y debes de contar qué ítems se eliminaron. Acuérdate que esto es un manual, narra paso a paso lo que fue pasando, lo que fue sucediendo. Es más, mira, hasta han puesto un poco la retroalimentación de su piloto. Mira, yo no les pedí esto, ellos se han inventado una tabla para poner la información de qué consejos, recomendaciones recibieron en la piloto, qué cosas corrigieron, ¿no? Y ya está. ¿Sí? ¿Te das cuenta? No hay una norma, o sea, no hay una regla que exacto así lo tienes que redactar. Simplemente es una redacción entendible, armoniosa, paso a paso, y mientras puedas poner tablas que fundamenten lo que estás diciendo, a buena hora. ¿Bien? Todo eso es evidencia de validez basada en el contenido. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? Proceso de respuesta. Hay cositas que yo le estoy agregando que este manual no tiene, ojo, ¿ah? Por ejemplo, mira, de frente se va a análisis factorial, ¿no? De contenido, hizo la de contenido, este es el otro manual, reporta la del contenido, lo cual está muy bien, pero luego se va a análisis factorial. Pero no está haciendo lo que para nosotros sería este de acá, ¿no? Este para nosotros sería factorial. ¿Eh? Pero no está haciendo este y nosotros sí le estamos poniendo este. Proceso de respuesta. Podemos poner una definición. ¿Recuerdas que el proceso de respuesta está vinculada a la forma como las personas, lo que ya habíamos puesto acá arriba, mira, habíamos empezado incluso con eso, un poco, ¿no? La depuración, te había dicho, de alguna otra forma está vinculada al proceso de respuesta, porque mientras elimino casos, eso quiere decir que las personas han ido respondiendo de forma incongruente, con aquiescencia, disaquiescencia, ¿no? Entonces podríamos poner aquí de repente un poco una definición y mencionar que ya fue, ¿no? Por ejemplo, puedo poner el concepto, ¿no? Va ahí y luego puedo poner, como se explicó en la primera parte de este apartado, en este test también se aplicó el proceso de respuesta, y pongo algo chiquito, ¿no? Con la intención de eliminar aquellos casos innecesarios que podrían afectar la validez del test, ¿no? Y puedo poner a paréntesis de repente. Ver apartado, ¿cómo lo numeramos? 1, punto, depuración o limpieza de la data. Entonces yo puedo poner acá, ver apartado 1, depuración y limpieza de la data. ¿Ah? Entonces no tengo que volver a hacer a redundar, porque ya estoy diciéndole al lector que suba para ver un poco más esta información. Bien, ahora sí, me voy a la tercera evidencia de validez, que es la basada en la estructura interna, ¿no? Este análisis hará recurriendo al análisis factorial, o también llamado reducción de dimensiones, cuyo objetivo es, y ahí puedes poner una definición, más o menos, ¿qué era el análisis factorial? Lo que va a buscar el análisis factorial es tratar de detectar qué ítems están correlacionados entre ellos para formar un factor, ¿no? Definición y cita, ya está. Explicas que se aplicó el AFE, ¿no? Puedes poner, si gustas, un poco de AFC, su definición, para que la gente diferencie cuando se usa uno y cuando se usa el otro. Pero remarcas que nosotros vamos a usar el AFE. Otro párrafo de aquí. Ahora se procederá a
analizar los supuestos del análisis factorial exploratorio. Punto. Ellos son, puedes poner lo que te dije, ¿no? Que la significación de la prueba de esfericidad de Bartlett esté por debajo de 0,05. El otro, que la prueba KMO de adecuación muestral tenga un overall encima de 0,750. Veamos a continuación la tabla, ya me perdí aquí, esta sería la tabla 3, ¿no? La B de Aiken sería la 3, B de Aiken para los ítems. La puedo llamar, y a esta la podemos llamar tabla 4, los títulos al izquierda. A la otra tabla 5, KMO, prueba de adecuación al centro. Ya está. ¿Qué tengo que ver? Como te dije aquí, la significación. ¿Y cuál es la significación? Esto de acá. Lo ponemos de plomito. Luego, el KMO, ¿qué tengo que ver? El overall. Lo ponemos de plomito. Ya, los otros números no le hagas caso. Ya no le hacemos caso, pero déjalos ahí nomás. ¿Ya? Entonces, empezamos a ver. En mi caso, ¿se cumplió la prueba de felicidad de Bartlett por debajo de 0,05? ¿Veo? Sí, efectivamente, porque ha salido 0,001. Está debajo del 5. Listo, se cumplió el primer supuesto. Vamos al segundo. Por encima, en mi cosa por encima de 750. Pero bueno, esto me está pasando a mí porque esta es una data falsa, o sea, que yo me he inventado para hacer el análisis contigo. Lo probable, supongamos que a ti te salga así. ¿Ya? Supongamos que te salga así, entonces cumple el requisito. Obviamente, tú no vas a hacer esta modificación que yo estoy haciendo, ¿no? Porque acuérdate que yo tengo tu base de datos, entonces yo sabría los verdaderos valores. Entonces, supongamos que yo sí tengo la creencia que sí te va a salir, porque el KMO está muy relacionado a la cantidad de muestra, ¿no? La cantidad de muestra. Que pase 150 en adelante, ya es posible que que sí cumplan estos dos criterios. Es que el análisis factorial mucho depende de la cantidad de la muestra. ¿Ya? Entonces, veamos a continuación la tabla 3, no, perdón, la tabla 4 y la tabla 5, ¿no? Sí. Entonces, una definición debajo, una interpretación debajo. Como se aprecia en la tabla 4, y se cumplió con el valor esperado. Debajo de la tabla 5. Igualmente, en la tabla 5 también se cumplió con el criterio mínimo solicitado. Tú lo puedes redactar de otra forma, ojo. De esta forma se concluye que este test sí podrá contar con el análisis factorial para poder agrupar los ítems en factores. Punto de esta primera parte. ¿En qué consiste esta primera parte del análisis factorial? En verificar si se cumplen con los dos criterios importantes. Y ahora sí, recién voy a entrar al paso del análisis factorial exploratorio. Volvemos al programa. Ya usé estas dos tablas, assumption checks, o sea, supuestos del análisis factorial, y está cumpliendo. Ya no hay más tablas, si te das cuenta todo esto son referencias. Ojo, estas referencias, mira, cópialas, también las vas a poner en tu manual. En tu manual. Por ejemplo, fíjate este modelo.
Acuérdate que todo esto es lo que nos falta hacer. Esto. Mira este grafiquito, ya se viene ya. Ya se viene. Ya. Esta sección ya luego te enseño. Test. Esta tabla también la vamos a calcular en el programa Yamovi. Mira los anexos. Anda preparándote, anda buscando o pásalo a limpio tu consentimiento informado, ¿no? El test en sí ya son los ítems que quedaron. Ya los ítems, esto todavía no lo tenemos. Referencias bibliográficas. Ahí ponen sus referencias bibliográficas. Y ahí también deben estar las referencias que han salido del programa Yamovi. ¿Sí? Entonces todo tienes que, estos artículos también que estás leyendo, como los vas a usar, ¿no? Como los vas a usar en esta parte, acuérdate que estamos citando, también tienes que poner los artículos. Por ejemplo, si acá dicen que están poniendo Muñiz, Prieto, yo también lo tengo que encontrar en la parte de referencias. Ojo que el 750 no es por ítem, el 750 es del test. O sea, acá. ¿Dónde estamos? Acá. Ojo, solo es del overall, nada más. No es de los ítems. Los ítems son estos. En tu caso, Isabel, ¿eres al overall? Solo el overall, nada. Ahí está bien, ya listo. Sí, sí, solo el overall. Porque mira, a mí tampoco no me pasa. Bueno, que mis datos son falsos, no malos. Pero sí pueden haber algunos bajos. Pero igual, lo que manda es el overall, es el principio. Ya. Entonces te decía que abajo solo hay referencias, estas dos tablas ya lo usamos, vamos a esta tabla principal. Esta tabla es así y es la tabla más importante del análisis factorial. Es la tabla donde agrupa los ítems. Aquí están los ítems, los 17 ítems que sobrevivieron. Y aquí están los factores. Ya sabes que el factor componente o dimensión salen 5. ¿Y qué son estos números que están adentro? Se le llama cargas factoriales, factor loadings, pero no son más que correlaciones. Acuérdate, habíamos dicho, un factor es un conjunto de ítems correlacionados. Según este proceso, están saliendo 5 factores. Pero hay una norma, hay una regla. Un ítem solo debe de cargar, se llama así, cargar o correlacionar con un factor. Por ejemplo, el ítem 1 está bien porque solo correlaciona con un factor. El ítem 3 también solo con un factor, el factor 3. El ítem 6 también, es como que solo le gusta un factor. Pero acá ya empieza a haber problemas. El ítem 9 tiene dudas. Le gusta el factor 1, 0,51, como quien decir 51%, pero también le gusta el factor 5, como quien decir un 46% aprox. Bueno, me doy cuenta que le gusta más este factor que el otro, pero no debería de pasar. Entonces, así vas a encontrar ítems. Mira, este está más confundido todavía, el ítem 3. Le gusta el factor 1, le gusta el factor 3, le gusta el factor 4. Vas a encontrar a veces cargas, estos, acuérdate que se llaman cargas o correlaciones. Vas a encontrar cargas a veces negativas, como estas de aquí. No, en este momento no importa lo negativo, lo que más vamos a darle importancia es al número, al cero, o sea, después, al número que está después del punto. Por ejemplo, mira aquí, ¿no? En el 11, 0,333. Pero ¿cuál es el siguiente número? 5, 5, 7. Entonces, le gusta más el ítem, perdón, el factor 11, perdón, el factor 4. Al ítem 11 le gusta más el factor 4, porque tiene 372. Un poco menos el factor 3, porque le gusta 353. Esto veámoslo como valores absolutos, o sea, sin los menos. Y un poco menos el factor 1, porque es 353. Pero no debería de ocurrir. El ítem 11 está muy confundido. También está confundido el ítem 9. También está confundido el ítem 16, el 17, el 22, el 23. De esos ítems que cargan en varios factores, tú a la mano vas a tener la redacción de cada uno de los ítems, ¿ya? Supongamos que este es un test de autoestima y mi ítem 1 dice, me gusta mi cara. El ítem 3 dice, soy una persona sociable.
El ítem 6 dice, hago bien mi tarea. Ojo, el ítem 1 decía, me gusta mi cara. Por algo está en un factor diferente del ítem 3, que decía, soy sociable. Perdón, del factor 3. O sea, parecería que el factor 5 se están agrupando los ítems de físicos, autoestima física. Acuérdate, me gusta mi cara, se fue para acá. El ítem 3, soy sociable. De repente en el factor 3 están los ítems de sociabilidad. El ítem 6, soy buena en el colegio. De repente acá en el factor 1 se están yendo los ítems académicos. Eso es lo que tengo que ver. Paralelamente tengo que ver las cargas y tengo que ver el mensaje del ítem. Entonces, ¿qué voy a hacer de estos ítems que estaban confundidos? Voy a irme a leer al ítem 9. Voy a leer el ítem 11. Voy a leer el ítem 17. Y me voy a guiar por de esos ítems confundidos, ¿cuáles son los que tienen menos cargas? Por ejemplo, entre el 9 y el 11, el 9 aporta un poco más, porque mira, tiene carga de 0,5 y este 0,4. En cambio, el 11 tiene un poco menos, 0,3, 0,3, 0,3. Entonces, entre el 9 y el 11, a ver, vamos a leer el 11. De repente el 11 no es tan bueno, por eso que está confundido, ¿no? De repente el ítem 9 es un poco mejor, por eso que está confundido, pero solo en 2 factores. En cambio, el 11 está en 3 factores. Entonces, me voy a leer el ítem 11. Y supongamos que el ítem 11, justo tú y tu grupo no estaban seguros si ponerlo, porque el ítem 11 está un poco confuso, ambiguo. Entonces dices, ah, mira, con razón, pues, con razón tiene bajas cargas. A ver, ¿qué pasa si saco el ítem 11 y haces esto? Te vas al ítem 11 y lo sacas. Y otra vez todo se vuelve a reacomodar. Uy, saqué el ítem 11 y ahora de 5 factores hay un factor más. Uy, la cosa se está despilfarrando. A ver, vamos a seguir ya. Creo que me han escrito, ¿no? Los ítems deben de pasar el 0,750 para tener... No, aquí, en esta parte de las cargas factoriales, los ítems deben ser, se considera un ítem bueno cuando está por encima del 0,3. 0,3. Acá dice algo, mira. Height loadings below. ¿Qué quiere decir esto? Le estoy diciendo al programa, escóndeme los ítems con cargas bajas a 0,3. No sé si les está pasando que algún ítem, por ejemplo, supongamos que el 7 esté vacío y que no tenga número ni número, o sea, algo así. Voy a pasar un ratito a Word para modificar algunos casos que les pueda pasar, ¿ya? Por ejemplo, el ítem 10, voy a hacer esto. Por ejemplo, mira, el ítem 10 está vacío, no tiene carga en ningún factor. ¿Qué querrá decir eso? Que no se están mostrando estas cargas, ya que posiblemente estén por debajo de 0,3. ¿Sí? Entonces, si no se está mostrando este ítem, lo saco. A ver, supongamos que eso pasaría aquí. Saco el ítem 10, a ver cómo cambian las cosas. Y voy probando y tengo que ir probando. A ver, vamos con otro. ¿Ya? O no está, empecemos con los ítems que están confundidos. Este 25 solo carga en 1, el 24 solo carga en 1, el 23 en 1. No, 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 no. Por ejemplo, este es un problema, el ítem 9. Pero acá también el ítem 7, acá también el ítem 6 y acá también el ítem 3. A ver, ¿cuál de estos tiene cargas más bajas? El 7, mira, 0, 3, 3. En cambio, este tiene 4, 4, 5, 4, 3, 4. Ya, me voy a leer el ítem 7. De repente, entre el ítem 7 y el ítem 6, vayan a leer los mensajes de los dos ítems. Y a su criterio, porque acá hay que hacer un análisis también semántico, ¿no? Según su criterio, ¿cuál de estos ítems creen que no aporta en contenido mucho al tema total de su test? De repente autoestima. A ver, supongamos que el ítem 6 dice, eh, amo la vida. Y el ítem 7 dice, me amo a mí. A ver, el ítem 6 dice amo la vida, pero de repente es muy genérico porque autoestima es de mí conmigo, ¿no? El ítem 7 sí lo está haciendo. Entonces, este ítem 6 porque dice amo la vida, de repente esto se presta más para un ítem de amor. Vamos a ver, saco el ítem 6. ¿Te das cuenta cómo estoy analizando? Así tienen que analizar ustedes para tratar, o sea, es un análisis matemático y es un análisis semántico a la par. Saco el ítem 6. Regreso a 5. ¿Sabes cuándo? Ya, ese ejemplo, ese análisis que acabo de hacer ahorita, lo vas a repetir y repetir y repetir
hasta que quede algo así. A ver, voy a tantear, ¿ya? Esto estoy tanteando nada más, ¿ah? Por ejemplo, supongamos que sigo sacando ítems. Ya está, mira, algo, al menos, vamos a suponer, acá me la pasaría muchas horas hasta que me salga una estructura, porque acuérdate que esto es una data falsa, entonces no se presta para el análisis. ¿Sabes cuándo terminas? Hasta que te salga algo así. Ahorita obviamente estoy modificando datos, ¿no? Por ejemplo, ahí queda hasta que obtengas una tabla así, o sea, me refiero a una tabla así en el sentido de que un ítem, una sola dimensión, mira, el 1 con la dimensión 3, el 3 con la dimensión 1, el 7 a una sola, ¿sí? Cada ítem solo está cargando con un factor. Eso está muy bien. Ya se decidieron los ítems. Y además, mira aquí, ¿cuánto era el mínimo de ítems por un factor? ¿Cuánto era el mínimo de ítems para un factor? Te hice la pregunta anteriormente. De 3 a 5, ¿verdad? Ya, lo mínimo 3, ya, supongamos que nos quedamos con el mínimo 3. ¿Cuántos ítems hay en el factor 1? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ítems aquí. ¿Cuántos ítems hay en el factor 2? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos ítems hay en el factor 3? 1. Ah, perdona, no me dijiste de este caso. Se me pasó. Ya, supongamos que este no cuadra acá. Ahora sí. En el factor 3, 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Los ítems ya están ordenados. Todos los ítems solo cargan en un factor. En este factor 1 hay 4 ítems, en este factor 2, 4 ítems, y en este factor 3, 4 ítems. Coincidencia solamente, no es una regla que tiene que ser el mismo número de ítems. Y además, ya para rematar, ¿cómo sé que estuvo bien organizado? Si estos ítems, por ejemplo, me dicen, me gusta mi cara, me gusta mi cuerpo, me gusta mi pelo, me gusta mi físico. Entonces, esta será la dimensión de autoestima física, porque todos los ítems están correlacionados, es como si fueran del mismo equipo rojo, ¿no? Autoestima física. Vamos con estos ítems. Soy amiguera, disfruto de pasar con mis amigos, me gusta socializar con la gente, amo a los demás, no sé, algo así, ¿ya? Autoestima social. Todos estos ítems están hablando de un mismo tema. Y esto, finalmente, me gusta estudiar, tengo buenas notas, me considero buena alumna, soy la mejor, no sé, autoestima académica. Todos estos ítems están hablando de un mismo tema. Conclusión, terminé. ¿Con cuántos ítems finales se ha quedado? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ítems. ¿Cuántos ítems empezaron este análisis? Ítems iniciales. Empezaron 17, ¿te acuerdas? 17 ítems. ¿Cuántos he eliminado? 5 ítems. Y estos 12 ítems se agrupan en ¿cuántas dimensiones? De 3 dimensiones. Ahora, ¿qué implica? Que eliminé 5 ítems, ¿verdad? Supongamos, ¿cuáles son los ítems que eliminé? Ya no me acuerdo. Vamos a suponer, voy a inventarme números que no cuadren aquí. A ver, que no lo hagamos tan desordenado. Acá tengo los ítems, arriba están los ítems que habíamos eliminado en la primera parte. Estos son los ítems que se eliminaron en confiabilidad. Vamos a bajarlo acá, para hacerlo un poco más ordenado. Estas son anotaciones nada más, todavía no estamos redactando. Ya. Entonces,
este análisis de validez, eliminé el ítem 6, por ejemplo, que no está ni acá ni acá, el ítem 6. 5 son. ¿Qué más? Eliminé el ítem, el 15, que tampoco está ni acá arriba ni acá abajo. También eliminé el ítem 16, 17, 18, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El ítem 9, el ítem 10, el ítem 11. ¿Verdad? Ahí está. Y ahí cuadran. Ahora todos los ítems. ¿Cuántos? 12 que están acá. Más 8 que eliminamos en confiabilidad, van 20. Más 5 que estamos eliminando en validez, ahí están los 25. Y es que este análisis comenzó con 25 ítems. Primero se eliminaron 8. Ahí fue donde me quedé con los 17. Y hay más ítems. Ahí es donde estoy quedando con 12. ¿Y qué debo hacer con estos 5 ítems? Refrescar o actualizar mi confiabilidad. Ítem 6, 15, 9. A ver, en orden. 6, 9, 10, 11 y 15. ¿Qué tengo que hacer? Regreso a mi confiabilidad. 6, 9, 10, 11 y 15. Arriba está mi confiabilidad. Acá. Lo saco. 6, 9, 10, 11 y 15. Espero y mira, aún sacando esos ítems, la confiabilidad se mantiene por encima de los 0800. No me acuerdo si superó o no. ¿Sí? Por si acaso, lo vamos a copiando. Lo vamos copiando porque esta ya es la confiabilidad final. Y en realidad, déjame decirte algo, ya con esto termino. Esta ya es, en realidad, estas son las tablas que ya van a estar acá en la parte de arriba. Estas son las verdaderas tablas. No, o sea, que va a reemplazar a esta de acá y que va a reemplazar a esta de aquí. Estas tablas de acá. Porque se supone que todo esto se redacta cuando ya se culminó con todo el análisis. Pero bueno, nosotros estamos que avanzamos. Vamos a poner acá. Notas esto acá. Estas ya son las tablas verdaderas de la confiabilidad porque hicimos el análisis de validez. Y ahí eliminamos 5 ítems. Por eso es que volvimos a calcular la confiabilidad. Y listo. Acá hay cositas que faltan redactar todavía. Esta parte de validez no está terminada, pero ya estoy pasando las tablas más importantes. ¿Sí? Vamos guardando. Y quiero entonces que hagas para la siguiente clase. Profesor, una pregunta, disculpe. La tabla número 2, ¿cómo era para la eliminación, porfa? La tabla 2. En esta tabla, ¿te refieres a la eliminación del inicio o ya la que acabo de hacer ahorita? Porque ahorita acabo de ver, miren, ¿se acuerdan que en validez eliminamos 5 ítems? Y que al eliminar 5 ítems, esta tabla se actualiza por si acaso. Si los ítems confundidos, sí o sí los devolvemos. Vamos sacando, no todos los ítems, Angélica, los vamos sacando uno por uno y cada vez, o sea, no tengo que sacarlos todos. Primero saco uno y veo cómo se comportan los ítems. Luego voy y saco otro y otro, espero cómo se vuelven a reagrupar. La última parte, por favor, la última eliminación de ítems que hice. Ya, aquí creo que es esto lo que también me preguntaba mira. Ya, habíamos llevado acá, ¿verdad? Yo había ya en esta tabla supuestamente identificado que eliminé 5 ítems. Entonces lo que hago es regresar a confiabilidad y confiabilidad está arriba. Esto es ya confiabilidad. Aquí están los títulos. Análisis vectorial exploratorio y arriba confiabilidad. Y cuando yo le doy clic, me vuelve a mi configuración inicial de la confiabilidad. Y lo único que hago es retirar los ítems de acá. Retirar me refiero a esto, ¿no? Clic
y sale, se va para acá, ¿no? Clic y se va para acá. ¿Sí? Y las dos tablas, miren, las dos tablas se actualizan. ¿Ya? Listo. Bueno, como te das cuenta, es un análisis un poquito largo, especialmente la parte de la tabla factorial. Esta es la tabla factorial, donde tienes que jugar con la carga y con el análisis semántico. O sea, tienes que tener los ítems a la mano. Por eso, yo creo que con esta sola mirada no te ha quedado de repente del todo claro. Por eso es que he grabado esta clase, esta segunda parte para ti, para que lo veas y lo releas y lo vuelvas a ver y a ver una y otra vez. Y los ítems que están en blanco se sacan. Sí, vamos sacando siempre ítem, por ejemplo, si tienes 3 ítems en blanco, no los saques los 3 a la vez. Esto es como un juego, no sé si es así, no, iba a decir como un juego de ajedrez. Tratemos de hacer los mínimos movimientos posibles. Por ejemplo, si yo tengo 3 ítems vacíos, no te porrazo, saco los 3, porque de repente al sacar uno, no ves que la tabla se para actualizando, ya los otros ítems están vacíos. Cuando una dimensión tiene 2 ítems, se dice sí. Si llegas a tener una dimensión, por ejemplo acá, ¿no? Una dimensión, a ver, vamos a plantearlo, yo voy a jugar un rato. Si tenemos una dimensión con solo 2 ítems, por ejemplo acá, en la dimensión 4 hay 2 ítems, esto no puede quedar así. Mínimo, tendría que haber otra carga más. Entonces, a ver, pero ojo, tampoco me conviene sacar el uno, mira, porque tiene una carga listísima. A ver, pero me conviene el ítem porque tiene una carga de 0,3, de 13. A ver, ¿qué pasa si se da el ítem 3? Y así, tienen que estar probando, pero a la vez revisando los mensajes de los ítems. Bueno, y acá, ¿no? Vuelve a ver 2 ítems. Y así, de repente, entonces mejor ingresa el ítem 3. ¿Sí? Entonces vuelven otra vez a analizar. No es sacar solamente mecánicamente porque veo la carga baja y lo saco. Lean ese ítem, lean el mensaje del ítem también, a ver si se va acomodando mejor con los otros ítems o no. Otra pregunta para ir concluyendo, profesor, nos confirma, ¿todas las cargas deben quedar la misma cantidad de ítems? ¿Todas las cargas? No, ¿te refieres a todos los factores? No necesariamente. A veces hay factores que van a tener más ítems. Lo mínimo que cargas es 0,3. La carga, el ítem está aportando más. Entonces, si el ítem tiene más carga, trata de eliminarlo. Yo no eliminaría el ítem 0,9. Es como que me está aportando 93%. Bien. Ya está, chicos. Entonces, ¿qué quiero para la siguiente clase? Quiero que los grupos traigan así, o sea, que lleguen al punto de haber llegado, o sea, de haber llegado a esta tabla, ¿no? A una tabla donde ya no haya cruce, donde los ítems solo se queden en una dimensión y si es posible que ya hayas tenido una idea de qué está hablando el factor 1, de qué está hablando el factor 2, de qué tema está hablando el factor 3. Así, para que yo verifique nada más, ver cómo lo han hecho. Como te das cuenta, esto demora. Entonces tiene que haber un trabajo grupal acá, de la mano, entre todos los integrantes del grupo. Bien, una vez que este video se descargue, yo le voy a pasar el link a su delegado.